En teoría, somos todos una persona. Los neonatos, los viejitos, la gente con un doctorado y lo con deficiencia mental. Pero el hecho de reconocerse a sí mismo como una persona bien distinta de lo que se piensa en su grupo social, eso necesita un proceso de crecimiento personal que se llama individuación y que solamente un par de los adultos empiezan a partir de la edad de 14 años. Yo soy Maxime Verbiest, yo soy psicólogo clínico y uso el árbol de la vida de la Cábala para entender el desarrollo psicológico y las patologías mentales. La palabra individuación la debemos al psicoanalista Carl Gustav Jung para explicar un procedimiento de maturación que unos adultos pueden tomar. Porque en la video anterior hemos hablado del show adaptativo. Y una persona que se queda con el show adaptativo puede funcionar perfectamente como adulto. Pero las cosas que está pensando del mundo, de su persona, de los demás, generalmente es un compendium de lo que se piensa en su medio social. No tiene en sí mismo opiniones que son verdaderamente suyas. Tiene las opiniones comunes que cualquier persona alrededor suyo tiene. Y la individuación es el momento del crecimiento personal donde uno se reconoce como una persona única y en vez de seguir lo que toda la gente dicen, desean, consideran como bien o mal, se mete a pensar de forma propia para reapropiarse su vida. Lo que se llama el desarrollo personal tiene un poco que ver con eso, porque es una etapa indispensable al crecimiento. Volver a ser la persona que somos. El árbol de la vida nos ayuda a entender bien lo que está pasando durante la individuación, porque se van a despertar dos séfiras que va a hacerse muy activa. La primera, que va a ser el foco de toda la reconstrucción de la personalidad, es Tiferet. La segunda es Bina. Y la vamos en el árbol de la vida. Tiferet es la sefira la más central de toda la conciencia. Si la miras, es la única que tiene conexión con casi todas las otras sefiras, menos Malkut. Así, es la parte la más central. Pero, ¿de qué se refiere Tiferet? Tiferet es la conciencia, que tenemos una conciencia. Los psicólogos llaman eso la metacognición. Tiferet en hebreo significa belleza, porque cuando estás experimentando el mundo desde Tiferet, aparece la belleza del mundo porque estás no solamente capaz de experimentar el mundo desde tu propio centro, pero también puedes experimentar el mundo y los demás desde su propio centro y entender la belleza de su existencia. Y lo que se llama, por ejemplo, la empatía o la compasión, solamente es tan posible de forma completa en Tiferet. Y cuando se despierta en la conciencia Tiferet, lo que se necesita también de tener un nivel de autoconciencia y de abstracción para poder entender que somos una persona distinta,
todas las otras séfiras que ya estaban activas, como Hod, Netzah, Geburah, Hesed, la vamos a reinterpretar, porque Hod nos enseña cómo hablar y cómo pensar, pero cuando uno está bien consciente de su pensamiento, va a encontrar su propio estilo de pensamiento. Mismo para Netzah y las imágenes de deseo, vas a querer reinterpretar y reinventar tus propias imágenes. Los ideales de Hesed, la ley de Geburah también. En vez de copiar lo que viene del medio ambiente, vas a seguir tu propia versión. Y eso significa ser individualizado, encontrar su propia manera como persona única de vivir la vida. Y cuando una persona está bien establecida en Tiferet, como las otras séfiras están bajo el control de Tiferet, el edificio de la personalidad es mucho más fuerte, mucho más sólido y te permite de hacer cosas mucho más complejas en la vida, mucho más creativas también, porque no vas a seguir los modelos, vas a hacer tu propia forma. Bueno, cuando se despierta Tiferet, la conciencia de su propia persona se despierta, pero eso se puede también convertir en una obsesión. Y así una distorsión de Tiferet te va a dar una tendencia narcisista, una tendencia a ser demasiado autocentrado. Y eso se puede ver, es casi parte de ser adolescente, de tener una preocupación excesiva para su propia persona. Pero cuando unos adultos siguen así, se dice que tiene un trastorno de personalidad narcisista. La segunda sefira que se despierta por el proceso de la individuación es la sefira Bina. Bina significa entendimiento. Y Bina se activa cuando la mente se queda a un nivel de abstracción suficiente para poder entender el mundo de forma abstracta e intelectual. Lo que se llama la política, la cultura, la psicología, la ciencia, la sociología, todo eso se puede entender si uno toma distancia de su propia vida y puede mirar el funcionamiento del mundo de forma abstracta y global. Y en el desarrollo humano, eso solamente es posible a partir de los 14 años. Y cuando se despierta Bina, uno se interesa por preguntas más profundas y para entender el mundo. Y los adolescentes tienen esta capacidad de repensar el mundo. Es parte de ser un adolescente mentalmente activo, es de repensar al mundo. Por la mayoría de la gente, eso no va a ir muy lejos si se quedan al nivel de un yo adaptativo. Pero cuando llegas a un yo individualizado, vas a empezar a ser activo en tu pensamiento. Puede ser a través de estudios universitarios o de lecturas o de discusión, pero lo que te va a importar es de entender lo que hace funcionar el mundo. Y va a ser curioso. Para ser un ciudadano en serio, un ciudadano inteligente, uno tiene que entender un poco a la sociedad. Entonces, Bina es una fuerza bastante positiva que también te permite de armar un negocio si entiendes cómo funciona el mercado. Pero también Bina tiene un aspecto más negativo, que lo más que estás pensando a entender el mundo, lo más que te agarra una náusea, porque
cuando lo vives en forma de un show individualizado, lo más que estás pensando al mundo, lo más que ves, todo lo que no va, todo lo que es disfuncional, lo injusto, y eso te agarra como una náusea. Y así se puede entender la grande negatividad de unos adolescentes, porque están demasiado conscientes de todo lo disfuncional del mundo y eso te puede enfermar, te puede hacer misántropo, complotista o, lo hablaremos después, paranoico, porque este amargo es difícil a manejar. Con la integración de Bina, pero más que todo de Tiferet, la reestructuración del yo en un yo individualizado hace la personalidad muy potente y muy individualizada porque Tiferet es al centro, la autoconciencia está al centro. Y por mucha gente, llegar a una personalidad individualizada es la meta siguiente de su alma. Y lo que se llama el desarrollo personal no es nada más que un procedimiento para ayudar a la gente a crecer y a establecer Tiferet al centro de su yo. Así, este trabajo te permite de lograr una personalidad potente, pero ojo, no te va a hacer una mejor persona, porque tener una personalidad potente te permite a veces de expresar uh, calidades de forma potente y de tener unas ideas para ser útil por las demás que son más potentes. Pero también tus vicios van a estar más potentes. Y sin lugar a duda, una personalidad individualizada puede causar mucho más daño a los demás que una personalidad adaptativa. Así, en su mismo, el crecimiento de la conciencia, el desarrollo personal es una buena cosa, pero no te va a convertir en una buena persona. Eso es distinto. Bueno, me parece que lleguemos a la conclusión de esta exploración de este nivel de crecimiento. Um, la próxima etapa, la que vamos a hablar en la video que viene, es el tercer paso en términos de desarrollo del yo, que tiene que ver con la integración espiritual. Y eso vas a ver que es muy distinto, no solamente del rumbo de la personalidad individualizada, pero tu idea misma de la espiritualidad a este nivel es completamente distinta. Hasta luego.